¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Un gusto, Alejandro. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los valores que surgen de estos datos de la prueba Aprender de la agresión entre los mismos chicos dentro del aula? Sí, a ver, si ustedes me permiten, lo primero es descartar el término bullying en esta investigación. Bien. En este caso, este trabajo, este informe que hizo Argentinos por la Educación a partir de la investigación que realizaron de las pruebas Aprender 2023 que se aplicaron a los chicos de sexto. Los autores fueron Siders, Alzú y Saint-Guillen. Fueron muy precisas en esto, ¿no? O sea, se referían a que 6 de cada 10 alumnos, un 63% promedio, de chicos de la primaria, habían sido víctimas de una agresión en la escuela o en las redes sociales, ¿no? Acá lo que se consideró fue el conjunto de situaciones generales, ¿no? De violencia, mentiras, amenazas, daño, robo, apertenencias, agresiones físicas o verbales en general que pueden haber sido tranquilamente esporádicas o no. Por eso no se refiere concretamente al fenómeno bullying, porque el bullying tiene que ver con acoso, con hostigamiento, o sea, un hecho de agresión, de violencia que se repite en el tiempo. Pero ya las cifras igualmente, ¿no? Hablar de un 63% de estudiantes del casi el último año de la primaria, ¿no? Que están refiriéndose a estos niveles, sí realmente es preocupante. En este sentido, Alejandro, ¿qué pasa con los chicos? ¿De dónde ves este incremento? ¿O qué es lo que surge para que nazca esta violencia? Hablamos de chicos de primaria, esta violencia, esta discriminación, uno entendiendo, ¿no? Las infancias, donde tendrían que jugar, pero sin embargo se ve este lado oscuro. ¿Por qué nace esto o de dónde yace? Sí, las cifras dijimos, ¿no? Por un lado las de agresiones eran 6 de cada 10, la discriminación estaba promedio en el país 36%, Chaco tenía un poco más, pero después si quieren ustedes podemos hablar lo relativo, ¿no? De esta cifra, porque a veces que dé poco puede ser signo de naturalización, ¿no? Y que dé mucho también puede ser un indicador de que es un tema que se habla o que hay más conciencia de los derechos, ¿no? Así que tendríamos que tomarlo con pinzas. Pero volviendo a tu pregunta, en general, nosotros si partimos del marco teórico de la violencia, nosotros decimos la violencia en general es una conducta aprendida en distintos ámbitos, ¿no? Prioritariamente va a ser la familia, que es la primera escuela, la primera socializadora, ¿no? La escuela de valores, donde se aprende la resolución de conflictos, la tolerancia, etcétera. Después va a venir el barrio, ¿no? Lo cercano, el entorno cercano. También tenemos que incluir la escuela. La escuela no es un ámbito inmaculado, ¿no? Sino que es un ámbito donde hay chicos que pueden aprender también a ser violentos, por ejemplo, para ser aceptados, ¿no? Por el grupo, para integrar armar un grupo de pertenencia. Y luego la sociedad en general, que está permanentemente dándonos mensajes, y sobre todo hoy, que tiene que en esta época, ¿no? De hiperconectividad, tiene mucho que ver también las redes sociales que entran directamente a la casa, ¿no? Alejandro, estos valores que ustedes pudieron relevar, ¿se dan de la misma manera con el mismo porcentaje en escuelas públicas que privadas? No, hay una diferencia importante, y esto a veces tiene que ver con cómo se lo gestiona, ¿no? Por ahí en las instituciones de gestión privada hay un control, ¿no? Que cada uno lo va armando, hay más autonomía, hay también más seguimiento de los estudiantes. Esto es por proyecto, ¿no? También nos podemos encontrar con instituciones de gestión privada que no cumplen con las mínimas condiciones de calidad educativa, ¿no? Pero en general hay un esmero, digamos, ¿no? Una preocupación mayor en este sentido. También nos vamos a encontrar con instituciones de gestión estatal que son realmente brillantes, ¿no? O sea que uno ve cómo se lo gestiona, cuál es el liderazgo del directivo, la pertenencia de las familias y de los docentes, y realmente a mí, a nivel personal, ¿no? No solamente
en Argentina, sino en otros países, realmente es muy llamativo como estas instituciones a veces puntúan mucho mejor que otras de gestión privada. Tuvimos un caso también en un relevamiento que hizo Argentino por la Educación, en donde hubo un distrito, recuerdo que era el distrito de Pocho, en Córdoba, que era una zona 100% rural, que sacó una puntuación muy alta, ¿no? También en pruebas, no recuerdo si eran internacionales o eran las Aprender. Estamos hablando de cifras totalmente altas, Alejandro, y sobre todo en cifras que esto incumbe a los niños de un lado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de asistir al colegio para un lado positivo, para aprender, al contrario, esto por supuesto que va a disminuir su asistencia a clases, intuyo. Estás tocando un tema muy importante, que es uno de los mensajes que nosotros permanentemente insistimos a los responsables de las políticas públicas o políticas educativas, ¿no? Ya desde hace más de 2 décadas se viene repitiendo que dentro de lo que llamamos los factores asociados a calidad educativa internos, ¿no? Porque el externo es lo socioeconómico, es un tema que lamentablemente no nos podemos meter, no nos toca gestionar, pero sí lo que pasa dentro de la escuela. Y en este caso, todos los estudios ya sobre todo de las pruebas internacionales, a partir, ¿no?, de las pruebas internacionales que dan datos, ¿no? Las pruebas PISA, por ejemplo, ¿no?, para los chicos de aproximadamente 15 años, las pruebas CERCE también, que son para los chicos de la primaria, generalmente tercero y sexto de la primaria, bueno, y también lo dicen las pruebas Aprender, primero ponen una serie de indicadores, ¿no?, que son los que influyen en calidad educativa, pero también en rendimiento y en la permanencia de los chicos en la escuela. Y dentro de todo esto estaba lo que llamamos en general el clima escolar o clima social escolar, para hacer más, cumplir más con este tema de la convivencia, ¿no? Y pasó a ser protagonista, de ser uno más dentro de los distintos indicadores que tienen que ver con liderazgo directivo, capacitación docente, presupuestos, etc. Hoy es, según los organismos internacionales, el indicador más importante, el que más está influyendo en el aprendizaje de los chicos y en su permanencia en la escuela. Alejandro, esta es una gran alarma porque obviamente lo que pasa en la sociedad se traslada al aula y estamos normalizando la violencia al punto tal de que tal vez el chico no lo vea como violencia a esto que se vive dentro del ambiente escolar. Muy bien esto que estás planteando, ¿no? Cuando uno analiza bien el estudio se va a encontrar estas cifras, ¿no? Hay chicos que hablan 6 de cada 10 que dicen que sufren agresiones, casi el 40% está hablando de distintos tipos de discriminación a nivel, lo que tiene que ver con su aspecto físico, por cuestiones personales o familiares, y sin embargo, el 90%, 9 de cada 10 está diciendo que la escuela es un lugar en donde se sienten bien, ¿no? O un 65% que también manifestó que se llevaban bien entre ellos. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá, no? Porque evidentemente hay un gran desencuentro en los números y esto tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Nosotros, en general, no quiere decir que sea el único motivo, ¿no? Pero en general hay una naturalización del fenómeno, ¿no? De las agresiones, de la discriminación, de la violencia en general. Es como que la escuela es un ámbito donde seguramente se va a dar todo esto y los chicos lo aceptan, ¿no? Después ven cómo hago para formar mis grupos. Lamentablemente hay chicos que son víctimas de situaciones de violencia, sin embargo quieren estar incluidos en un grupo, ¿no? Lo que llamamos las víctimas incluidas, ¿no? Que tratan de aguantar un poco lo que pasa, a veces hasta con una sonrisa, ¿no? Pero necesitan formar parte de un grupo, ¿no? Ser parte de un grupo, porque son púberes y adolescentes, ¿no? Les importa mucho más esto, pertenecer a un grupo a veces que le vaya bien en las materias. Pero totalmente, una etapa muy, muy complicada también para los niños y los adolescentes. Bien, usted recién mencionaba un poco el porcentaje. Chaco lidera, ¿no?, el 49% en nuestra provincia, lamentablemente. Le sigue Santiago del Estero, 46%, y La Rioja, 45%. En este sentido, Alejandro, ¿usted cree que en un futuro se pueda revertir esta situación? No, seguro. Yo igualmente dejo flotando esto, ¿no?, que decía
que a veces una mayor denuncia implica un mayor conocimiento, ¿no?, del fenómeno y de los derechos. Esto fue muy claro hace muchos años atrás con el tema de la violencia contra la mujer, ¿no?, la violencia intrafamiliar, en donde de golpe, cuando se empezó a trabajar a través de campañas sobre este tema, parecía que había una explosión de denuncias, ¿no?, y no necesariamente era esto, ¿no?, sino que ante el reconocimiento de los derechos había una mayor, justamente una mayor denuncia, ¿no?, de los casos, atreverse, ¿no?, animarse a sacarlo de la naturalización. Pero seguramente esto no tiene que ver solamente con lo que llamamos las micropolíticas institucionales, ¿no?, cómo se gestiona la convivencia dentro de cada escuela, que esto es importantísimo. Estamos muy preocupados por la lengua y la matemática, y está muy bien, porque no estamos bien, justamente, en estos temas, pero también tiene que quedar claro que si la convivencia, ¿no?, el encuentro con el otro, y no solamente con mi compañero, sino también con los docentes, la vida de la escuela, termina condicionando la lengua y la matemática, ¿no?, si queremos decirlo de esta manera. Pero también es muy importante las otras políticas, las macropolíticas, que tienen que facilitar justamente la tarea, ¿no?, que luego van a hacer cada una, por un lado también las provincias y por otro lado cada una de las escuelas. Entonces, creo que si tenemos una deuda, como pasó con México, a mí me ha tocado trabajar en programas de convivencia escolar a nivel federal en el caso de México, que luego bajaba a cada uno de los estados mexicanos y luego esto bajaba a cada una de las escuelas. ¿No? ¿Por qué? Porque se lo consideró una prioridad pedagógica. Lo mismo pasa con Chile, lo mismo pasa con Perú. Cuando uno analiza cómo está la política en general, ¿no?, la política educativa, el tema de la convivencia es una prioridad educativa. Alejandro, ¿y qué se puede planificar en el corto, mediano y largo plazo, no solamente para frenar estos índices, sino, lógicamente, como hablábamos, para disminuirlos? ¿Una puede ser el compromiso de la familia? Seguro. Volvés a tocar un tema importante, ¿no? La familia, dijimos, primera escuela, ¿no?, como primera escuela de valores, como primera escuela de hábitos y de habilidades, ¿no?, todo lo que hace lo socioafectivo, pero también nosotros insistimos mucho en lo que llamamos la superposición de esferas, ¿no?, el tema de la familia y la escuela. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que influye de manera muy potente este pacto socioeducativo entre la escuela y la familia en lo que va a ser el aprendizaje y lo que va a ser la convivencia diaria, ¿no?, cotidiana. Nosotros esto ya lo sabemos hace mucho, ¿no?, el valor de la socialización y el valor de la familia en este caso. Hay estudios que son ya, imagínense, del siglo pasado, de mediados de los 60, ¿no?, Coleman, recuerdo, él planteaba en todos los estudios que se hicieron en su momento que el entorno familiar explicaba hasta el 60% de lo que pasaba en la escuela en relación a los aprendizajes y a la misma convivencia, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, la escuela no puede faltar, tenemos que recuperar justamente esa alianza perdida con la familia y bueno, todo esto tiene que formar parte de políticas. Vuelvo, ¿no?, a las macropolíticas que tienen que ver cómo el Estado facilita la inclusión o el trabajo compartido, ¿no?, esta alianza entre escuela y familia, y por otro lado el tema de la contribución, esto que están haciendo ustedes, ¿no?, hablando del tema, dedicándole un tiempo importante, ¿no?, porque también me ha pasado a hablar con algunos 2 minutos, 3 minutos, y uno lo único que puede hacer es repetir cifras, nada más, pero lo importante es la reflexión, ¿no? Y el tema también de la capacitación, la escuela tiene que ser un lugar donde se privilegie el encuentro, porque eso en definitiva es la educación, ¿no? Hay una frase que es muy representativa, ¿no?, que dice que la educación es un proceso de transformación en la convivencia. Y siguiendo un poco esa línea, Alejandro, ¿qué consejos le diría a papá, mamá que está desde el otro lado mirando y escuchando el noticiero para que puedan darse cuenta, quizás prestar especial atención en su hijo, en su hija, si sufre, si es víctima de discriminación escolar? ¿Cómo se puede dar cuenta? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? Claro, cómo colaborar también. Exacto.
Claro, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos. Creo que hoy nos está faltando, la atención es una de las cosas que nos está fallando más y que más hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy atentos. Estamos más atentos cuando los chicos están en nivel inicial, en los primeros grados de la primaria, van creciendo, se van poniendo más difícil con la pubertad, ni que hablar con la adolescencia. Entonces, medio como que nos vamos apartando un poco, estamos más desatentos a esto. Los chicos siempre nos están dando mensajes. En el caso, por ejemplo, de situaciones ya concretas de agresiones, de violencia, el mismo bullying, ¿no? Hay que prestar atención a las conductas, a los cambios de conducta, que no es solamente que vengan tristes, sino también a veces pueden venir irritables, ¿no? Algunos estados por ahí hasta yo diría de angustia, algunos también de ansiedad, de cierta depresión en otros, que se lo confunde a veces con la edad, ¿no? Con la adolescencia. Entonces hay que estar muy atento. O sea, uno tendría que decir, y por ahí suena feo, ¿no? Pero decir, conocer a mi hijo realmente, para poder empezar a ver justamente cuando realmente hay un cambio de conducta, de estar muy atento. Y animarse a acercarse a la escuela, ¿no? Porque vuelvo a esto de este desencuentro que tenemos hoy con escuela y familia, pero acercarse a la escuela. Y en todo caso, como sí es cierto, pasa muchas veces, la escuela no responde, no reacciona como debería, bueno, seguir los canales, evitar que sea la judicialización que sea el último paso, ¿no? Porque hay casos realmente graves, ¿no? Sí. De daño. Entonces, tratar de buscar los caminos para solucionarlo, porque realmente es desagradable, pero es un tema que evidentemente hay que tratar de sanar, hay que tratar de incluir como corresponde en las dos grandes instituciones, ¿no? Familia y escuela. ¿Por qué? Porque deja secuelas, esto lo sabemos perfectamente, ¿no? Y los datos lo Hasta reflejan. llegar a niveles de estrés postraumático, etcétera, ¿no? Exacto. Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá que en lo próximo, nuestro próximo contacto, valga la redundancia, sea para hablar de estas cifras que hayan mejorado. Muy amable. Que sigan muy bien, gracias.